Fundación Vida, madre de nuevas generaciones. La palabra de Dios nos invita a caminar con Jesús. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Jesús va caminando con sus discípulos, lo acabamos de escuchar, y va caminando con ellos y les va preguntando, porque está formando la conciencia y el corazón de los discípulos. Él lo hace con cada uno de nosotros y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después viene la pregunta central: bueno, y para ustedes, mis discípulos, ¿quién soy yo? Si le preguntáramos a su familia, si le preguntáramos a usted, a su conciencia, a su corazón, ¿quién es Jesús para usted y para su familia? ¿Usted qué respondería? Pedro tomó la palabra y dijo: Señor, tú eres el Mesías. Y la palabra Mesías significa el ungido de Dios, el que tiene el Espíritu Santo. Bella respuesta, brillante respuesta la de Pedro. Pero el Señor Jesús empieza a decirles: el Mesías tiene que padecer, tiene que ser crucificado, tiene que ser rechazado. Es un camino con dolor, es un camino con sacrificio, y al 3er día resucitará. Eso no lo comprenden ellos todavía. Ni siquiera Pedro, el de la respuesta brillante, ni siquiera él es capaz de entender todavía el camino de la cruz. Y eso nos pasa a nosotros. Entendemos muchas veces quién es Jesús, pero no entendemos por qué el sufrimiento en nuestra vida. Más de uno se ha hecho la pregunta: yo que creo en el Señor, yo que amo al Señor, yo que lo busco a Él, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Porque Él sufrió primero por nosotros, por usted y por mí. Y por eso Jesús llama a Pedro aparte y le dice: tú todavía piensas como los hombres. Debes llegar un día a pensar como Dios. Por ahora estás pensando como los hombres. Apártate de mí, Satanás. Lo manda a ponerse al último lugar, a ser discipulado, a caminar realmente con el Señor. Y esa es la tarea suya y mía, de todos los bautizados, es seguir al Señor, asumiendo la cruz, para poder vivir su discipulado, para poder seguirlo a Él con la profundidad de la vida. Necesitamos ponernos en sus huellas, en su camino, en su caminar. Y es difícil, pero es hermoso, es maravilloso. Porque lo mejor que nos ha pasado en la vida es que el Señor nos haya invitado a seguirlo. Y en el Salmo decíamos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Y decíamos: amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque me acompaña en el camino de la vida. Su familia
es amada por el Señor, su familia es bendecida por el Señor, incluso en esos momentos de prueba y de dificultad. Por favor, no pierda la esperanza. Cristo está llamando a su familia y a la humanidad entera para que caminemos por el camino del sufrimiento hasta llegar a la gloria de la resurrección. Él es el Mesías. Que el Señor bendiga a su familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.